Hola a todos, somos solitarias de estrenos. Somos solitarias de estreno y estamos muy contentas. Hola a todos, somos solitarias de estreno y estamos muy contentas de comunicar que estamos grabando el disco del musical. Por fin vais a poder escuchar las canciones que tanto nos pedís después de los bolos. Bueno, la verdad es que el musical en sí yo creo que es para nosotros una gincana, y es un poco hacer el Circo del Sol porque hacemos de todo en 1 hora y 20, y para el espectador es como una especie de montaña rusa emocional por la que va paseando y pasando por miles de situaciones donde se van a sentir muy reflejados e identificados, porque para bien o para mal todos hemos vivido relaciones, rupturas, decepciones amorosas, has estado en una relación y de pronto te empecé a interesar a otra persona, y todo eso le sucede a estas dos chicas. Y entonces, bueno, no es fácil para verte reflejado en eso. Y este musical para mí es diferente, como que tiene un código distinto al que se utiliza en los musicales en sí. Es como muy visceral, te permite llorar y cantar y no tener que impostar algo, si te está pasando una emoción, ¿no? Cantar la canción tal y como te viene. Y de hecho, cuando hablamos con Andrés para montar Solitaria y tal, con esto que estamos viviendo ahora del COVID, que lleva como muchísima seguridad y que la cultura es segura, pero tiene que ser segura de verdad, ¿no? Y en el Lara pues se cumple todo eso. Y era como un sueño de decir, bueno, ¿y si entrásemos en el Lara? Y entonces envió el dossier y enseguida nos llamaron y fue como justo una obra se acababa de caer. Entonces fue como que todo encajó perfecto de sí, teníamos que estar en el Lara. Sí, bueno, está claro que cada personaje que haces siempre le pones algo de ti, te deja algo de ese personaje, y en el tránsito de su vida se descubren muchas cosas nuevas y claro, el mundo de las relaciones es infinito y con cada persona es un mundo, tú estás de una manera distinta siempre. Entonces, en este momento que estamos pasando por la vida de Cris y de Lucía, pues sí que es verdad que muchas veces nos hace abrir los ojos ante ciertas situaciones, y que también el mensaje final es un mensaje tan positivo que es como que se le da un poco la vuelta a la tortilla de una ruptura de amor, ¿no? Es como el inicio, es como verlo más como un inicio de vida que como una ruptura. Entonces sí, nos hace reflexionar, nos hace pensar un poquito. Chicos, chicas, para toda la vida, sin poliamor y sin... Bueno, pues afortunadamente yo creo que se está abriendo un poco el abanico y se está aceptando que hay diferentes maneras de amar, que creo que siempre han existido, pero que nunca han tenido la suerte de poder vivirse de una manera tan libre como se está empezando a vivir ahora. Por supuesto que sí. Yo creo que cuando hacemos sobre todo en ficción, a mí me pasó en Tierra de Lobos, en una serie que hice hace años, y tenía un personaje que también vivía una trama de amor lésbica con Adriana Torrevejano, con mi compañera, y al final fue la trama que más tirón tuvo en toda la serie, y uno de los personajes que más querían las niñas, sobre todo seguidoras, y murió. Y así, en mogollón de series que hemos visto que tenía referentes de pareja lésbica. Entonces, moraleja, ¿qué pasa? Que si vives una relación de amor con una chica terminas muriendo porque está mal, ¿o cómo es esto? No, hay que enseñar que no sé, que hay que vivir en libertad, en amor, y que las parejas son luminosas siempre y cuando haya amor, da igual el sexo. Amor, respeto, cariño, sí. Amistad.
Hombre, yo creo que estamos en un momento muy bueno donde la educación ha abierto muchísimo el abanico para trabajar en la igualdad desde pequeños. Yo creo que ahora por primera vez se está empezando a estudiar en literatura tanto autores como autoras. Se está reconociendo el camino que la mujer ha hecho a lo largo de los años y eso hace pues que las nuevas generaciones salgan con más fuerza a la calle a rebelarse contra las injusticias pues como violencia de género, desigualdad en el trabajo, al fin y al cabo lo que es el machismo, patriarcado y llámalo como quieras, eso, ¿no? Las relaciones maduras, ya no, Sí. las relaciones que ya no son románticas, amores que no sufren por amor, que ese Sí. libro me fascinó. Sí, yo creo que cada vez más hay más contenido y qué suerte, ¿no? Haber también nacido en esta época de poder abrir los ojos ya desde pequeñitos en la igualdad. Sí, de no estar tan estigmatizada, aunque todavía te pueden llamar feminazi, te pueden tal, pero da igual, o sea, las niñas salen a la calle a luchar por sus derechos, por sus ideales, no se callan la boca. Exacto. Si quieren ser científicas, abogadas, médicos, lo que sea, ya saben que pueden serlo. Hace unos años, pocas generaciones atrás, ni siquiera se lo planteaban porque las mujeres no podían ir más allá. Y ahora pues tenemos la suerte de que ese camino, con mucho trabajo que se viene haciendo desde hace años, ya se está abriendo. Y yo quiero decir que estoy, como proyecto personal, estoy rodando una serie para Netflix que se estrenará en 2022, que se llama Feria, y que tengo muchas ganas de que salga a luz. Y poco más puedo contar. ¡Ay, que la cosa se está animando! No sé. Me pongo muy nervioso. Ya casi que más que nunca. A ver, chicas, oye, ya empieza a haber mucha gente. Es que me pongo... Vamos, somos 12 ahora mismo, Dios mío. ¡Esto es una maravilla! ¡Esto es una maravilla! Pero está encendida, sí, ¿no? A ver. Bueno, Juan Carlos tenía un guión preparado maravilloso porque quería... Nos hemos suicidado. Voy a atar las manos a Juan Carlos, ¿vale? Estoy muy nerviosa. Ya está. Él tenía un guión preparado, mi vida. Hello. Estupendo, para llenar todos los tiempos. Y entonces, pues eso, que tenía un guión preparado Juan Carlos muy bonito, pero el pobre está atacado y está como si estuviera haciendo la presentación mundial de un cine. La verdad que lo bueno es que Con dos opciones, siempre dos opciones. Hello. Hola. Con dos opciones, entonces... vamos a dar... Él es el que ha compuesto las canciones, él es el culpable. Juan Carlos... A ver, tenemos dos opciones. ¿Qué pasa? Tenemos dos opciones. A ver, estimadas solitarias, ¿me vais a permitir que... Opción A, ¿queréis que empecemos con una versión? Opción A. Espérate. Uy. Opción A. Y aquí vas a hacer otra cosa, Juan Carlos. Es que está puesto así con el... No, mira, lo pongo aquí arriba. Opción A sería empezar con una versión... Mi sobrino, es mi sobrino, Juanjo es mi sobrino. Es la... No hay fe. Ok. ¿Sabes quién es, no? ¿Quién es Gerpinia? No sé. Ay, la A. A ver, Manis, llevamos. Para compartir
lo que soy para navegar en el mar menor, para perseguir un sueño tal vez dos. Te quiero, te quiero, te quiero, a ti. Para conocer el mundo, para caer en más de un error, para sentirme una, siendo dos. Te quiero, te quiero, te quiero, a ti. Sé que te vas a reír, porque crees que lo digo por ti, solo pienso en ti. Olé. Cuando te alejas, te quiero, te quiero, te quiero, a ti. Gracias por estar ahí acompañándonos. Muchas gracias. Para salvar nuestro amor hace falta el boca a boca y golpes en el pecho que reanimen mi desecho, corazón. Para salvar nuestro amor hacen falta dos milagros, que tú cambies y yo encuentre un amuleto insensato. Tirar a la hoguera los trastos, dejando en paz a la cabeza. Si hay que deshacer los lazos, dejaremos el odio afuera. Para salvar nuestro amor ya no quedan más rincones donde esconder callado al hastío y sedienta a mi manera de sentir. ¡Hey! Para salvar nuestro amor hemos llegado tarde. ¿Para qué buscar culpables cuando el vínculo deshace el camino recorrido por las dos? Tirar a la hoguera los trastos, dejando en paz a la cabeza. Si hay que deshacer pues las dos, dejaremos el odio afuera. Tirar a la hoguera los trastos, dejando en paz a la cabeza. Si hay que deshacer los lazos,
Ay, Dios mío, qué pena. Oye, Impresionante. ¿por qué no hemos traído un vinito? A mí me gustaría brindar, fíjate. Un vinito. Un vinito. ¿Se puede brindar con agua o no se puede brindar con agua? Se brinda con el corazón. Paula, Ah, tú mira. estás- Pero... A ver, que esta se pone intensa, yo os leo. A ver, yo quiero preguntar dentro de... Yo quiero... Ah. Puedo ver la lluvia caer sobre el asfalto de mi ciudad. Sin inmutarme puedo presenciar impresionantes destrezas, ritmos imposibles sin abrir la boca. Pero si veo florecer el brillo de tus ojos, amanecer lo bello de tu rostro, entonces coge la guitarra para cantarte. Todo el mundo tiene un tesoro escondido en el centro izquierda de su pecho. Yo descubrí que lo tenía el día en que te vi, y desde entonces late para darme de vivir. Y si me ves renacer cada vez que te vea, no te extrañes de que esto suceda. Llamas más mi atención que cualquier otra cosa de esta tierra. Muchos sueños veo yo por ahí, luego los comentamos. Y apuntando vuestros sueños ahí, ¿cuáles son? Puedo ver magia frente a mi cara, inexplicables métodos. Puedo ver a un niño crecer, a un gusano salirle alas sin preguntar. Pero si veo al lodo atraparte, no dudaría en dejarlo todo. ¡Ole! Y entonces sacaría fuerza para cantarte. Todo el mundo tiene un tesoro escondido en el centro izquierda de su pecho. Yo descubrí que lo tenía el día en que te vi, y desde entonces late para darme de vivir. Y si me ves renacer cada vez que te vea, no te extrañes de que esto suceda. Llamas más mi atención que cualquier otra cosa de esta tierra. Tu corazón llama mi atención. Tu corazón llama mi atención. Llama mi corazón, llama mi atención. Tu corazón llama de esta tierra. Atención, de esta tierra. De esta tierra. ¡Eh! Sí, ese Yes. sueño también es el mío. Oye, pues aquí, Ay, aquí, qué tal. aquí
frutas. Papaya. Y mango. La papaya. ¿Tú alguna vez te has comido una papaya? Que si me la he comido, mira, os cuento, es que sale Chacha, a los ¿qué niños, dices? cuando era pequeñita. Yo pido perdón a los portugueses porque mi portugués es de oído, de escuchar mucho la canción, no tengo ni papa de portugués. O sea que... Llena de penas, llena de penas, mi veito. Uy, y con más penas, me levanto. Mi peito, llámate como mi peito. Este jeito de querer tanto. ¡Hala, qué precioso! Muy bonito, muy bonito. Y Berta, ¿qué? Tío. 2 animales. Perro y caballo. Paula. Galápago. Galápago y perezosa. Y tiburón. Así. ¿Un recuerdo? Yo un recuerdo, pues mira, yo es que ahora mi mente tiende mucho a irse a mi tierra, a la playa, a mis recuerdos a recuerdos sensoriales, de caminar por la playa, de bañarme, de estar en la playa con mi familia, con mis sobrinos, con mis padres, con mi padre jugando a vóley todo el rato, a tal, y como que en este momento de distancia y de ansiedades y nervios y tal, cuando quiero como relajarme o pensar en calma o algo, siempre me voy a la playa. Es verdad, no lo puedo evitar. Eso. Por cierto, paso. Yo prefiero la verdad. Si todo tiene que cambiar, dame unas horas, ocúltame que estás pensando en abandonar. Hazlo bien, déjame que duerma en paz, creer otra realidad. Bésame, tengo fría la piel de saber que será la última. Dame una noche buena para este calendario cargado de cambios. Para el amor tenemos tiempo, somos jóvenes. Para el error siempre hay espacio, somos animales. Para sernos fieles, somos los peores. Te amamos, te amamos, te amamos. Y muchísimos besos, muchísimas gracias, de verdad. Todo el amor del mundo. Cuidaros mucho, cuidaros mucho. Mira, ya está. Muy bien. Os amamos. Vamos a YouTube, nos vemos allí. Dejo el enlace Besitos. una vez más aquí, Chao, luego el adiós. adiós, Os gracias. amamos. Me mandó el guión y cuando lo leí me atrapó muchísimo la historia, porque aparte de ser una historia dura o un tema un poco tabú, se abordaba desde un punto muy positivo. Aborda el tema del VIH de maneras muy distintas y eso hace que llegue también a diferentes tipos de personas que igual nunca se contaría o llegaría. A pesar de vivir los tiempos que vivimos, es un tema bastante tabú todavía y gracias a este tipo de proyectos les podemos dar un poco de voz y con ello difusión también.
Gracias y os esperamos a partir de mañana en los cines. Gracias. Sí. Hola. Está aquí, Berta. Bueno, ¿queréis ver lo bien que le sientan a Berta estos trajes de flamenca que se hacen aquí en San Bartolomé de la Torre? No lo perdáis. En un momentito lo vais a ver. Exactamente, sí. Muy bien. Pues me parece muy buena idea. Vamos ¿Sí? a ver qué tal. Sí, hace Muy mucho bien. que no me he visto de flamenca. ¿Has visto mucho de flamenca o no? De pequeña sí, ahora ya Sí. que estoy fuera, que estoy en Madrid, pues no tanto. Tengo muchas ganas de vestirme. ¿Rocío te suele El decir? Rocío me encanta, sí, el ¿no? Rocío me encanta. ¿Pero Sí, te sí, me he viste, te visto. viste? El sábado por la noche me he visto siempre. Ah, bueno, mira, no está mal. Sí, Me sí. encanta el negro. Bueno, ¿Quieres pues, ponértelo? Genial. Venga. muy bien, sí, a ver, sí, porque para mí no hay nada, ¿no? Para ti todavía no hemos hecho esta Bueno, talla, ¿vale? Está bien, va, venga. Ya la que haremos. se lo Vamos. pruebe ella. Vaya, qué Vaya guapísima, belleza. ¿eh? Qué bien. Qué guapa que ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Uy, pues yo me veo muy guapa. Me gusta mucho. Bueno, pues... Espera que te lo voy a desfilar un poquito. Vale. Ay, Venga, por modelo por favor. un día. Es un traje de noche, como se ve, por ser negro. Anda. Mira qué estilazo. Oye, que la niña también es modelo, ¿eh? No, yo no sé, no soy modelo ni sé pasar, pero mi hermana y mi sobrina desfilan trajes Sí. de flamenca. Ah. Yo voy a verla y entonces... pues, Entonces aprendes muchísimo. O sea, que te vamos a pedir, por favor, ahora que elijas uno de los de Susana, ¿eh? De los que trae aquí Susana, a ver. Bueno, para cambiar un poquito, ¿no? Sí. Y romper un poco el color del negro, otro más clarito y tal. ¿Qué te parece si me pruebo este? Sí, A me ver. parece perfecto. ¿Te gusta? Sí. Tú de pequeñita, Berta, querías ser actriz. Sí, desde chiquitita. Sí. Sí, siempre lo he tenido muy claro. Siempre le decía a mis padres, yo quiero estudiar arte dramático. ¿Por qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice a nivel profesional, Sí. así más fuerte, fue cuando acabé la carrera del musical de Hoy no me puedo levantar. Siendo la prota. Sí, hacía de María. Sí, fue muy intenso. Sí. Lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Desde luego. Bueno, y has hecho más musicales, ¿no? También Luego con hice, Mecano, sí, hice la versión infantil Claro. de Hoy no me puedo levantar, que es En tu fiesta me colé. ¿no? En tu fiesta me colé. Y luego hicimos el siguiente musical de Nacho que se llamaba A. Ah, te llevas bien con Nacho, ¿verdad? Sí, muy bien. Claro. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Hiciste un casting? ¿Cómo fue aquello? ¿Qué vieron en ti? Pues para Hoy no me puedo levantar, yo estaba en Sevilla, acababa de Sí. terminar la carrera y estaba estudiando el CAP para poder dar clases por si esto no funcionaba. Un plan pues B, lo digamos, tengo, ¿no? un plan B. Y entonces pues subí a Madrid a hacer un casting Sí. y nada, me pidieron que hiciera una escena, canté Mujer contra Mujer Sí. y nada, fui pasando fases hasta que al final me dijeron, Bueno. me llamaron y eres tú. Tú no lo sabes, pero estás en un casting. Por Ah, favor, una ¿sí? guitarra. ¿Alguien tiene una guitarra por aquí? Que pase ¿Cómo que una guitarra? Sí. Gracias, muchas gracias. Esperemos que esté afinada. Esperemos que sí. ¡Hala, venga, qué! Madre mía, que me han rato calor y todo. Pues venga, deja ahí el abrigo. Y a ver, estás en un casting, en el casting de nuestro programa. Bueno, esta es una pequeña sorpresa. Encerrona que me habéis Esta sí, hecho. ¿eh? Hala, a ver. Pues, por A ver si me ejemplo, acuerdo, que llevo mucho sin tocar. La de Mujer contra Mujer, ¿te parece? Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo tratan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una pena la otra opina que se levante. Lo que opinen los demás es además quien detiene palomas al vuelo, volándolas del suelo, mujer contra mujer. Bien, ha pasado el Ay, casting. Dios. Hay algo que tú me has hecho referencia al comienzo del programa, que es muy bueno de aquí. ¿Qué puede ser? Una cosa muy dulce. Las tartas de Toddy, La tarta de crema Toddy. tostada de chocolate. Crema tostada y chocolate. ¿Acaso habrá una tarta de Toddy de crema tostada y chocolate? Mira tu tía que la trae. Hola, mira.
Bueno, ponte mi ahí. tía y mi tarta. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. A ver, preséntanos a tu tía. Ella es mi tía Ana, que es la mujer de mi tío Fales, Sí. porque mi tío Fales se vino aquí a vivir a este pueblo y porque me vincula tanto este pueblo. Y mira qué bien te conoce, ¿eh? Que te ha traído. De crema tostada y chocolate por dentro. Tiene que estar, eso tiene que estar, es mejor que el pan. Yo creo, bueno, el pan está muy bueno, pero eso está- ahora tiene una pintaza. Tienes que probarla, ¿eh? Sí, mientras no me la dejas, no hacemos así probarle, cara, pero la tendremos que probar y cortar dentro de un momentito. Y además, ¿qué pone aquí, Ana? Pone tu nombre. y Berta. todo. Es para ti. Háblanos de tu sobrina. Ya desde pequeña quería ser actriz, Sí. cantante tal vez, ¿no? Sí, bueno, más actriz que cantante. Escenario. Sí, escenario. Escenario. Oye, ¿y tú cuándo has visto a tu sobrina triunfar? Tú desde Pues- tu pueblo, porque este es tu pueblo. Imagínate, imagínate. ¿Qué decían aquí en San Bartolomé? Bueno, pero esta es la de Tierra de Lobo. Y esta es, ay, ¿y cómo puede ser? Nada, pues bueno, porque es espectacular. ¿Yo qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Pues, fantástica. Creer en uno mismo es importante y que te ayuden a creer en ti mismo también lo es. ¿Has tenido gente así? Mi familia los primeros y después mis amigos más íntimos, claro. Sí, a ver, sí. Bueno, pues veamos quién aparece por aquí, porque hay alguien muy especial que viene a saludarte. Por Uy, favor. uy, 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 ¿verdad? Adelante. A ver, vení para acá, vení para acá. ¡Qué sorpresa! De eso se trataba. Pero bueno, gordito, ¡Qué alegría! ¿Cómo estás, querido? Por favor, poneos allí, por favor, al lado de Berta y de su tita. Cuéntanos quiénes son estas personas que están aquí. Pues Isa, que es mi mejor amiga, y Juan José Oña, que es su padre, que él me preparó las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático. Sé que te vas a reír, crees que lo digo por decir, solo pienso en ti. Cuando te alejas, quiero, Hace 10 años estaba haciendo una serie que fue de mis primeras series a nivel nacional, que se llamaba Tierra de Lobos, donde tuve la suerte de interpretar un personaje maravilloso y una historia de amor maravillosa que luego me abrió las puertas a muchísimos proyectos más. Y creo que nos andaba hace 10 años yo. Hola, soy Berta Hernández, actriz, y nada, mis amigos de Villarrazo me han liado un poquillo para que responda unas pocas de preguntas y así me podéis conocer un poquito mejor. Pues mirar el móvil, las noticias, el sushi, los puentes de Madison, la playa. Pues chaqueta, blazer, sin mi móvil, las llaves y últimamente mi dieta. Pues algo que no tenga nada que ver conmigo, o sea, que no sea nada mi estilo. El chocolate, no tengo miedo a nada. Un libro de poemas del Díaz Sartre. Lágrima de Dulce Ponte. No tengo ninguno. A mis padres. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca me sucedió. Volvió una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordar. Pues para mí estar de nuevo en Huelva supone cumplir una vez más un sueño, porque desde Huelva era desde donde yo soñaba con ser actriz, y poder venir aquí con esta obra de teatro que es maravillosa y que me apetece tanto compartir con todo el mundo y que todo el mundo vea, que sea aquí en el Gran Teatro de mi ciudad, es un regalo maravilloso. Mira, esta obra reúne algo muy importante para mí, que es la música y la interpretación, porque aquí tengo la oportunidad de cantar dos canciones. De hecho, la obra empieza conmigo haciendo una versión del tango que le da nombre a la obra, Volví una noche. Y aparte también se ve una faceta de mí, o
perfil de mí que no se había visto, o que se había visto poco, que es la comedia. Es una obra muy surrealista, muy divertida, y mi personaje es muy cómico. Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, 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 quizás.